Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en el programa Como en el Aula, un programa realizado para los alumnos de cuarto grado que recibieron el manual del programa Un libro, una llave, distribuido a las instituciones. Agradecemos para esto a la Secretaría de Educación y por el espacio a la Secretaría de Cultura. En este caso vamos a tocar el tema de matemáticas con Brian Carrizo. Hola Brian. Hola Belén, ¿Cómo estás? Todo bien. Toma asiento. Bueno, me siento. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vengo a hablar sobre... Traje algunos problemitas, ¿sí? Justamente del libro que se entregó. Sí. Dos problemitas sencillos, ¿sí? De multiplicación, ¿sí? Pero antes de entrar con ese problemita, vamos a hacer un pequeño repaso por las tablas, ¿sí? Por las tablas de multiplicación. Por eso tenemos ahí en la pantalla tenemos una grilla, ¿sí? Que vamos a ir completándolas, ¿sí? Con las tablas. Bueno, ahí vemos que tenemos la tabla totalmente vacía. Sí. Ahora la vamos a ir completando, ¿sí? De a poco. Te voy a pedir que me ayudes, ¿sí? Un poquito. Igual la vamos a hacer sencillo. Bueno, dale. Primero y principal vamos a completar las primeras dos tablas. Vamos a completar la tabla del 1 y la tabla del 2. Si te parece que son, por decirlo de alguna forma, las más sencillas, ¿no? Bien, que tenemos ahí, ya las vemos completas. Y tenemos la tabla del 1 en el primer renglón y la tabla del 2, ¿sí? En el segundo. Bien. Ahora vamos a empezar a completar las demás casillas, las demás tablas, pero a partir de las dos que ya tenemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar a completar la tabla del 4 a partir de la tabla del 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es a la tabla del 2 duplicarla, ¿sí? O sea que vamos a obtener la tabla del 4 duplicando la tabla del 2. Bien. Bueno, por ejemplo, en la primera casilla de la tabla del 4, ¿qué tendríamos que tener? 4 por 1, ¿sí? O podríamos hacer el doble de la tabla del 2. Ahí tenemos que en la tabla del 2 es un 2, ¿no? 2 por 1 es 2. Sí. ¿Sí? Si hacemos el doble de este número, vamos a obtener el equivalente en la tabla del 4. ¿Sí? Y así podríamos ir con cada uno de los números que se multiplica a 2 y obtener la tabla del 4. Perfecto. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es duplicar la tabla del 2 para obtener la tabla del 4. ¿Sí? Bien. Ahora, no sé, si te parece, vamos a hacer otra tabla, que es la que viene, ¿sí? Pero ahora no vamos a hacer duplicando, sino que vamos a formar la siguiente tabla sumando otras dos tablas, ¿sí? En este caso vamos a hacer la tabla del 6, ¿sí? Sumando la tabla del 2 y la tabla del 4. Esto lo podemos hacer. Por ejemplo, para formar el 6 por 1, ¿no? Que sería la primera casilla de la tabla del 6, vamos a hacer la suma de la tabla del 2 más la tabla del 4. En este caso sería 2 más 4 es igual a 6. Perfecto. Y así sucesivamente con todos los demás. 4 más 8, 12, 6 más 12, 18. Y así completando todas las casillas que nos quedan, ¿sí? Y así podríamos ir combinando, sumando dos tablas para formar otra. O haciendo el doble o el triple de una tabla para formar otra, ¿sí? Y así seguir completando todas las casillas de estas tablas de multiplicación. Es un tema que les cuesta mucho a los chicos y es una manera muy didáctica para que la aprendan para también. Que la puedan aprender, sí, exacto. Sí. A partir de tablas más sencillas podemos construir cualquiera de las demás tablas. ¿Sí? Bárbaro. Y ahora vamos a ver en la siguiente imagen, bueno, un pequeño problemita que tenemos, que trajimos acá, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos este problema que es de dos chicos, ¿no? Sí. Laura y Cristian, que quieren realizar un cálculo de una multiplicación de factores de dos cifras. En este caso ellos quieren resolver, saber cuánto es 24 por 16. Bueno, dijeron, ¿cómo lo podemos resolver? Ambos propusieron una respuesta, una resolución un tanto diferente, ¿sí? Pero vamos a ver si están equivocadas o no.
o quién tiene razón o si las dos están correctas. Por ejemplo, acá Laura, ¿sí?, nos dice, bueno, si yo quiero hacer 24 por 16, ¿no? Sí. Bueno, yo sé que 16 es 10 más 6, ¿no? Entonces digo, bueno, multiplico a ese 24 por 2, ¿sí? Y después lo multiplico por 6, ¿sí? Y dice, bueno, esa es lo que propone Laura. Y acá Cristian lo que propone dice, bueno, yo sé que 16 es igual a 10 más 6. A 10 más 6, ¿no? Sí. Perdón, lo habría dicho al revés, me parece. ¿Sí? Sí. Laura propuso una cosa y Cristian propuso la otra. Cristian fue el que propuso que, bueno, yo sé que 16 es igual a 10 más 6. Y que lo multiplica ¿Sí? por 24. Lo multiplicó 24 por 10 y al 24 por 6 y luego los resultados los sumos. ¿Sí? Eso es lo que propuso Cristian. Perfecto. ¿Sí? Laura propuso otra cosa un tanto diferente. Dice, bueno, yo sé que 16 es igual a 2 por 8, ¿no? Y dice, bueno, voy a dividir, a factorizar ese 16, lo escribo de una manera diferente. Voy a escribir a ese 16 como 2 por 8. Entonces dice, bueno, voy a multiplicar al 24 por 16 y después lo multiplico por 8 y después al resultado lo multiplico por 8. Y así obtiene ese resultado, esa multiplicación de los factores de dos cifras, ¿sí? Y vemos que llegó al resultado de 384. ¿sí? O sea que los dos tenían razón. O sea que hay dos formas de poder llegar a ese resultado, ¿sí? Acá en este caso podríamos decir que Laura utilizó la propiedad asociativa, ¿sí?, de la multiplicación para multiplicar primero por uno y después por un número y después por el otro número. Por el otro. ¿Sí? Sí. En cambio, después, en la siguiente imagen vamos a ver que Cristian utilizó, bueno, pensó otra de las propiedades de la multiplicación, que es la distribución, la distributiva, ¿sí? Bien. La muy famosa distributiva. Bueno, ¿qué dijo? Bueno, yo sé que 24 lo multiplico por la suma de 10 más 6 y voy a llegar al resultado, ¿sí? Porque ese 10 más 6 es la composición del número 16. Bueno, si ahí aplicamos la propiedad distributiva, podríamos hacer que 10 por 10, 24 por 10, más 24 por 6, ¿sí? Perfecto. Y ahí puede llegar al resultado final, ¿sí? Sí. Que es básicamente lo que hacemos cuando multiplicamos por dos cifras así en vertical, ¿no? Ponemos ahí abajo a la derecha teníamos la cuenta, Sí. ¿sí?, de 24 por 16, y lo que hacemos es básicamente eso, es primero sacar un factor, ¿sí?, factorizarlo, por decirlo de alguna manera, y aplicar esa propiedad distributiva, ¿sí? Bien, perfecto. Exactamente. Bueno, Brian. Y ahí concluimos con este tema con ese súper esos importante e pequeños interesante problemitas que está en el manual de cuarto grado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Nosotros nos vamos a un pequeño corte en el programa de Cómo en el Aula y nos encontramos en un ratito. Me recofone. Vi mal. Vecinos que me decían, hace 50 años que vivimos acá, hace 40 años que vivimos acá, jamás imaginamos una obra de este nivel para los paduenses. Y hacía falta una obra así, viste, por el tráfico, los fines de semana, la barrera esta que se complica. Es muy importante por el movimiento comercial principalmente, mucha más rapidez, mucho menos accidentes. Gente cómo trabaja, las máquinas, es una maravilla. No lo pensamos, esto lleva
2 o 3 meses ya está hecho un puente. Fabuloso. La verdad que es una cosa nunca vista. Es interesante, muy importante y muy importante para el lugar. Va a permitir frecuentar más los trenes, que la gente viaje mejor. Esto es una cosa de suma importancia, aparte para unir los dos lados del barrio. La verdad que es un espectáculo lo que están haciendo. Esto es una belleza. Impensado que Padua podía haber una cosa tan hermosa. Está terminando la colocación de este puente modular que lo construimos para poder darle posibilidad al sistema ferroviario mayor cantidad de servicios, menor índice de siniestralidad, mayor seguridad y de esta manera poder tener mejores servicios para cada usuario y cada usuaria de tren. Hace 2 semanas se colocó la primera rampa, hace poquitita, 2 días, se colocó la segunda y en este sábado el puente, por lo menos la obra de ingeniería civil, terminada. En pocos días seguramente tendremos la inauguración, corte de cinta para que los vecinos ya empiecen a disfrutar de este maravilloso puente. Y continuamos como en el aula, un programa dedicado a todos los chicos de 4º año, gracias al proyecto Una Llave en el Aula, distribuido a todas las instituciones gracias a la Secretaría de Educación. Vamos a agradecer también a la Secretaría de Cultura por brindarnos el espacio. A continuación, vamos a tocar un tema de lengua y literatura, en este caso marco narrativo, a cargo de Gabriela Mota. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Bien, ¿qué tal? Bueno, lo que voy a hacer primero, así como bien dijo mi compañera, primero voy a leerles el cuento. El cuento se llama Por una rosa. Y dice: Preciosa era la hija menor de un comerciante y también su preferida. Las hermanas sufrían de celos y no perdían ocasión de tratarla con desprecio. Cierto día, el comerciante debió partir por negocios. Antes de irse, las 2 hijas mayores le exigieron que les trajera regalos. Quiero un bonito vestido y yo un par de zapatos. ¿Y tú qué quieres?, preguntó el padre a Preciosa. Y ella, solo porque su padre se lo había preguntado, contestó: tráeme una rosa. Conseguir una rosa en pleno invierno no le sería fácil, pero el padre se marchó con la promesa de que volvería con una. Habiendo realizado su trabajo, el comerciante volvía a casa con un magnífico vestido y un hermoso par de zapatos. La rosa, en cambio, era un problema. En todos los lugares en donde había preguntado, le contestaban con una carcajada: ¿rosas en invierno? ¿Acaso cree que las rosas crecen en la nieve? Cabalgaba triste por el camino cuando descubrió un hermoso jardín. Echó a andar en aquella dirección y se vio en un prado lleno de flores. Más allá había un palco y del otro lado el terreno estaba pelado y había nieve. Se maravilló de lo que veía: un jardín de verano y un jardín de invierno, uno al lado del otro. En eso se tropezó con un cantero de rosas e inmediatamente se apeó y cortó una. Luego de guardarla, salió de allí ya de noche. Mientras galopaba, sintió que algo jadeaba a sus espaldas. Se dio vuelta y pudo distinguir un animal oscuro que corría detrás de él, rozándole los talones. «Devuélveme la rosa o te la verás conmigo», le gritó aquella bestia. Y con su brazo peludo logró agarrar al comerciante por el cuello. «Por favor, déjame la rosa. Es para la más bella y bondadosa de mis hijas», dijo el hombre sin saber qué hacer. «Estoy de acuerdo, siempre que me pueda casar con ella». Para que lo dejara libre, el comerciante le contestó que sí. El animal lo soltó y caballo y jinete se apuraron por salir corriendo mientras la bestia gritaba:
Dentro de 8 días iré a buscarla. Cuando el comerciante llegó a casa, no contó el percance y a cada hija le entregó su regalo. Preciosa agradeció más que ninguna. 8 días después, mientras las hijas estaban solas en la casa, se escucharon unos pesados pasos que subían la escalera y una voz de vendaval que gritó: ¡abran! Preciosa fue a abrir. Vieron que entraba un animal enorme y oscuro. El animal se detuvo en cada rostro y cuando llegó al de Preciosa le dijo: vengo a buscarte. Y así, con lo opuesto, Preciosa se fue detrás de la bestia. El animal la llevó a su palacio, que era maravilloso. La invitó a sentarse en la galería que daba al jardín de verano y escucharon una música angelical que tocaba una orquesta invisible. Al terminar, una voz dijo: ¿necesita algo, señora? Sus deseos son órdenes. Y al segundo aparecieron sobre la mesa unas bandejas con manjares. Con el correr de los días, estar en el palacio y en compañía del animal oscuro le comenzó a resultar muy agradable. Preciosa se entretenía paseando por los jardines y lo que más le gustaba era cuidar las flores y conversar con las voces. El animal la trataba con dulzura y era tan bueno con ella que llegó a encariñarse con él. Pasado un tiempo, comenzó a preocuparse. Hacía rato que no sabía nada de su padre. Cuando se lo dijo a la criatura, él la llevó a la sala y le mostró un espejo. En su luna se reflejó la habitación de su padre. Estaban sus hermanas y el mismo padre muy enfermo. Preciosa contuvo la respiración para escuchar lo que conversaban y con la voz en un hilo, su afligido padre decía: ¿cómo lamento que se la haya llevado este animal? Todo fue por mi culpa. Sus hermanas trataban de consolarlo, pero era en vano. A Preciosa se le rompió el corazón y rogó a la bestia que por favor la dejara ir. Insistió tanto que el animal no tuvo más remedio que aceptar. Debía cumplir una sola condición: no ausentarse más de 8 días. Un viento la llevó volando y la depositó en la puerta de su casa. ¡Qué alegría sintió aquel hombre cuando la vio! Al abrazarla, ya se sentía mejor. Las hermanas notaron que la hermana menor estaba aún más bella y su sonrisa era todavía más grande. Todo por tu culpa, se apresuraron a decir. ¿A quién se le ocurre pedir un arroz en invierno? Preciosa se disculpó, aunque no pudo disimular su contento. Se dedicó a cuidar a su padre, que de a poco fue recuperándose. Cuando se quiso acordar, habían transcurrido más de 8 días. 10, 12, todavía más. Tuvo un mal presentimiento. Deseó volver al palacio y el viento vino a buscarla. Al llegar, vio que todo el jardín era de invierno, ya no había flores. Llamó a su querida criatura, pero nadie acudió. Por la mañana salió a recorrer el jardín y estaba desolado. Se acercó al cantero de rosas, ahora cubierto de nieves, y allí atrás, desmayado, estaba su querido animal. Preciosa se arrodilló y puso el oído sobre su corazón. «Cásate conmigo», le dijo entre lágrimas. El animal abrió los ojos, se incorporó y al mismo tiempo se transformó en un bello príncipe, gracias al amor de Preciosa. Los dos se sintieron felices de volverse a encontrar. Y este es el fin del cuento. Acá tenemos los personajes. Tenemos al padre, a las hermanas, al animal y a Preciosa. El animal que se convierte en príncipe. Esta es la primera de las características de un cuento maravilloso. Una transformación. Y otra de las características es lo que llamamos el marco narrativo. El marco narrativo en un cuento está dado por el espacio y por el tiempo. En el caso de los cuentos maravillosos, tanto el tiempo como el espacio son indefinidos. Vamos a encontrar cuentos maravillosos que dicen, había una vez, hace mucho tiempo, en otra época.
Y el espacio también es indefinido. Suelen ser jardines, palacios, castillos. Ese es el marco narrativo de los cuentos maravillosos. Esto hace que este cuento que acabo de contarles entre dentro de la categoría de cuento maravilloso, porque hay transformaciones y porque el marco narrativo es impreciso. Bueno, esto... Muy bien. Es el tema. Muchísimas gracias, el cuento maravilloso. Estuviste excelente. Bueno, vamos a un pequeño corte acá en el programa de Como en el Aula, dedicado a los chicos de cuarto año. Estamos en la escuela primaria 11, en el Parque San Martín, en donde vinimos a visitar las obras que hicimos con el municipio y cómo fue que trabajó el programa Potenciar Trabajo, hacer lo posible desde nuestro rol, que es tratar de igualar, como siempre decimos, de que la escuela pública tenga de a poco edificios dignos para todos los chicos que habitan en Merlo. Un nuevo impulso y una nueva inversión en infraestructura escolar, gracias al gobernador, a la ministra de Educación, y por eso bueno, estamos colaborando y tratando de estar muy cerquita de las escuelas, las comunidades educativas. Ese trabajo articulado hace que podamos tener mucho más rápido cambios y transformaciones para que cuando vuelva la presencialidad los chicos puedan tener edificios que sean dignos, sean lugares seguros y agradables para poder estudiar. Agradecida porque bueno, desde un primer momento que siempre pedimos la colaboración tanto del municipio, consejo escolar, siempre nos dan una mano y están presentes, felices, y bueno, y este último con el tema de la pintura le da un gran avance para la escuela nuestra. Hay un programa nacional que es Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que nos permite refaccionar los edificios escolares del distrito con beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo, mostrarle a las comunidades que las organizaciones sociales estamos firmes en el propósito de poner a la Argentina de pie. Gracias a Dios vamos a tener una escuela más digna para los chicos que están del distrito de Merlo. Van a encontrarse una escuela distinta, más cómoda, más arreglada, más sana. Realmente es un orgullo para la comunidad, para los chicos, para sentir, como dijo el señor Gustavo, que cuando ellos vuelvan tengan una escuela digna, como se lo merecen. Y volvemos Como en el Aula, este programa dedicado a los chicos de cuarto año. Este es el manual que se fueron entregando a las escuelas en todos los niveles de primero a sexto, en este caso dedicado a los chicos de cuarto, ¿sí? Tocando cada tema del manual para ayudarlos. Muy bien. Agradecemos a la Secretaría de Cultura por el espacio brindado y a la Secretaría de Educación por este gran proyecto, Un libro, una llave. Muy bien, en este caso vamos a tocar el tema diversidad en los animales con Leonardo Valenzuela. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Toma asiento. Muchas gracias. Contanos. Bien, vamos a arrancar retomando lo que vimos en el programa pasado. Sí. El programa pasado vimos los 5 reinos, que abarcaban también los animales. Los científicos, a lo largo de los años, tuvieron que subdividir todo eso, ¿sí? Todas las clasificaciones se tuvieron que separar en clasificaciones más chiquitas porque obviamente los animales y las especies son todas diferentes. Entonces, hoy como vamos a hablar de la diversidad en los animales, tenemos que hablar sobre la característica que tiene un animal. Al ser muy amplio, los animales tuvieron que dividirse en distintos tipos. Por empezar, primero lo que vieron los científicos fueron los huesos. Si un animal tiene vértebras, es un animal vertebrado. La vértebra es la columna, ¿sí? Básicamente son los huesos de la columna. Bien. Entonces, ya de por sí ya tenemos una división. Todos esos animales, continuando con las imágenes, vamos a ver que tienen distintas características. Por ejemplo, esta que ya mencionamos, que tiene el conejo, por ejemplo, que lo vemos acá, que tiene huesos, ¿sí? Un conejo tiene huesos internos. Además tienen un tejido especial, la mayoría, ¿sí? No todos. La mayoría tiene un tejido especial que recubre el cuerpo, ¿sí? La piel. En este caso, pelos. Hay animales que tienen plumas, por ejemplo, y hay otros animales que no tienen nada, ¿sí? Que directamente es la piel.
Bien. como en el caso de los vertebrados que son tiburones. Y los tiburones son vertebrados, animales que están vertebrados y que tienen nada, ¿sí? Directamente la piel. Después, dice la respiración es branquial o pulmonar, ¿sí? O tiene una o tiene la otra. Pulmonar es que respiran como nosotros, ¿sí? Reciben el oxígeno, lo transforman y liberan el dióxido de carbono. Bien. Después tenemos una respiración branquial, que es como la que tienen los tiburones, que son las rayitas que tienen acá de costado, que les sirve para respirar. Filtran el oxígeno en pocas cantidades, no en la misma cantidad que nosotros, lo filtran y lo liberan, ¿sí? Después tenemos las clasificaciones, porque los vertebrados en sí tienen muchas clasificaciones. Y cada uno es, por ejemplo, tenemos a los peces, tenemos a los reptiles, pero los reptiles son una especie de vertebrados que tienen otra subdivisión, ¿sí? Estos que vemos acá, bueno, los que veíamos adelante, tenemos un león y un loro. Tienen algo en particular que no tienen los reptiles, y es el tipo de sangre, ¿sí? Los animales estos son de sangre caliente. O sea, aparte de ser vertebrados, se dividieron por el tipo de sangre. Sangre caliente no quiere decir que yo toco la sangre y me voy a quemar, sino que puede mantener la temperatura constante del cuerpo. ¿Cómo lo hacen? El león está en un ambiente muy cálido y para evitar eso, ¿qué hace? Se pone en la sombra, encuentra alguna sombra y se pone. Si no, hace un pozo cortito, no va a ser un pozo de 500 metros, pero va a ser un pozo y se va a poner ahí en donde la tierra es más húmeda y fresca. El loro, por su parte, va y se baña, se da unas duchas tremendas. Después tenemos otras defensas que tienen los animales que tienen sangre caliente ante los climas, porque imagínate que el loro tiene, su hábitat tiene mucha agua. El león tiene alguna que otra sombra. Pero, por ejemplo, un pingüino no va a tener sombras. ¿Cómo hace para mantener su sangre caliente? ¿Sí? La misma temperatura en el cuerpo. Ellos se dan palmadas, ¿sí? Obviamente con las aletas que tienen. Son alas, aletas parecidas. El tigre que tenemos acá, directamente, tiene mucha sombra, pero levanta mucha temperatura en donde está, así que por lo general está en la selva o en los bosques, y hay mucha temperatura. Entonces también tiene que ir a un lugar donde haya mucha agua y se da duchas. Aunque a los gatos, como se les dicen, a los felinos, como es el tipo no les gusta el agua, pero bueno, ellos sí, si se tienen que morir de calor, van a agarrar obviamente y preferir el agua, que no les queda otra. Después tenemos a los animales que no tienen sangre caliente, que tienen sangre fría, pero no quiere decir que, obviamente, que nos vaya a congelar la sangre. Lo que tienen es un fallo, o por así decirlo, una regulación diferente de la temperatura. Ellos directamente no pueden mantener 36 grados, por ejemplo, en el cuerpo. Ellos tienen que hacer algo especial. ¡Ay, qué feo! Tenemos animales hermosos acá. ¡Qué feos! Dios. Son hermosos. Son vertebrados, ¿sí? Porque los dos tienen huesos, pero tienen sangre fría. Y cuando hace mucho calor, ellos tienen que aprovechar y salir y tomar un poco, pero no demasiado, porque si no se les puede quemar el cuerpo. Y tampoco pueden estar mucho tiempo en la sombra, porque se les enfría demasiado y se pueden morir. Entonces tienen que hacer ese intercalado. Ellos van, se quedan un ratito al sol, juntan energía y van y cazan. Y una vez que terminan de cazar, se van y se esconden en su lugar de refugio, ¿sí? Ya puede ser un pozo o en un mismo árbol, puede haber, en un agujero en una montaña también. Entonces tienen que buscar siempre esa regulación aparte, ¿sí? Tienen que buscar siempre la forma de mantener su temperatura y que no se les vaya por las nubes, ni tampoco que se le congele el cuerpo. Claro. Hay animales que pueden permitirse una especie de frío casi congelado, como por ejemplo las ranas, que son vertebrados, que tienen sangre fría y que el cuerpo se les empieza a congelar en invierno, por ejemplo, pero no a un nivel que los pueda matar, ¿sí? Entonces ellos en invierno están congelados casi, algunos, y en verano, en primavera-verano, empiezan a salir y directamente están bien, totalmente bien. Por eso vemos más ranas y sapos en verano, en primavera, que en invierno. Bien. Continuando con los animales, tenemos a los invertebrados, ¿sí? Los animales que no tienen huesos. No tener huesos, vamos a decirlo así, como que no tienen una columna, ¿sí? Porque huesos podemos llamarlo a la estructura que tienen afuera, que ahora vamos a ver cuáles son. Los invertebrados
tienen otra clasificación, ¿sí? Continuando, vamos a ver que tienen otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, no tienen una columna. Se pueden clasificar en nombres que son muy complicados, pero los tienen que aprender sí o sí para poder identificar al animal, porque imagínense que ustedes están caminando y ven un animal de ese tipo y van a decir, es un invertebrado, pero ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bien, tenemos a los nidarios, que empieza con C la palabra, pero bueno, se dice nidario, y puse como ejemplo la medusa. La medusa es aquella que tiene forma de campana el cuerpo, ¿sí? No tiene huesos, tiene forma de campana y algunos parecen bolsas de plástico que están en el océano, pero no, esos son los nidarios. Después tenemos los anélidos, que son los gusanos, ¿sí? Las lombrices. Me voy a dar cuenta que es un anélido porque no tiene patas, tiene el cuerpo segmentado, es como si hubiesen agarrado su cuerpo largo y lo hubiesen cortado de a poquito y marcado con una lapicera o algo así. Y eso es un nidario, eso es un anélido. Después tenemos a los poríferos, que son invertebrados que están en el océano y que se alimentan por filtración. O sea, nosotros nos alimentamos agarrando la comida y poniéndonos en la boca y masticando. Ellos no. Ellos reciben el alimento y lo tienen que filtrar a través de su cuerpo y de todo su sistema digestivo y lo liberan. Así lo reciben y lo liberan. Después tenemos a los moluscos, que es conocido como un calamar, por ejemplo, es un molusco. Un caracol, que yo lo puse de ejemplo porque la mayoría no sabe que el caracol es un molusco. Y sí, es un molusco. Por lo general algunos moluscos tienen un cuerpo blando, ¿sí? Todos son blandos, pero tienen una parte dura. Por ejemplo, en el caracol, el caparazón es una parte dura. Después tenemos, por ejemplo, a los equinodermos, que son, nombre complicadísimo, ¿no? Que son las estrellas de mar. Para resumirlo, son las estrellas de mar y los erizos, que tienen un cuerpo más deforme, por así decirlo, y tienen muchas espinas, y algunos son venenosos, así que si veo en el mar o en la playa, si me encuentro una esfera llena de pinches, no la toquen. Y si encuentro también una estrella de mar, no la toquen. Aunque parezca que no tiene espinas, las tiene, ¿sí? También puse ahí, en la filmina, puse que también hay artrópodos. ¿Por qué los separé? Porque un artrópodo es aquel que tiene un exoesqueleto, ¿sí? Tiene una cobertura dura que lo protege. Hay algunos que lo tienen más duro y otros que no. Pero bueno, siguen siendo invertebrados, o sea, no tienen columna vertebral. Ahora, la clasificación de los artrópodos es muy especial, ¿sí? Continuando, van a ver que tienen a los miriápodos, ¿sí? Que son artrópodos que tienen el cuerpo segmentado, así como si fuesen gusanos, pero dentro de una armadura. Los 100 pies, ¿sí? Que puse de ejemplo, los 100 pies tienen 15 pares de patas o más. Cuando veo un animal alargado que tiene el cuerpo segmentado y encima tiene más de 15 pares de patas, es un miriápodo. Así de simple. Ya sabiendo eso, puedo clasificar a los distintos animales. Los crustáceos tienen entre 5 y 10 pares. O sea, si tiene 15 pares de patas, es un miriápodo, ¿sí? Puedo llamarlo 100 pies o escalopendra o distintos nombres que tienen. Pero si tienen menos de 10 pares, hasta 5 a 10 pares, van a ser unos crustáceos, como el bichito bolita. El bichito bolita, muchas personas piensan que es un insecto y no es un insecto. Es un crustáceo, ¿sí? O sea, cuando levantan un ladrillo y encuentran los bichitos bolitas, son crustáceos. ¿No se dieron cuenta de eso? Eso es un tip que les estoy dando hoy. Después tenemos a los llamados insectos, ¿sí? Los renombrados insectos que no son bichos. Un bicho es distinto a un insecto. El insecto tiene 3 pares de patas. O sea, 6 en total. ¿Sí? 6 patas en total. Algunos tienen alas. No todos. Tenemos un ejemplo de insecto, la mosca, ¿sí? Si ven una mosca van a ver que tiene 6 patas, ¿sí? O 3 pares de patas, por así decirlo, y tienen alas. La pulga tiene 6 patas, pero no tiene alas. Sigue siendo un insecto. Después, a uno muy conocido, que es el arácnido, son las arañas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es un arácnido? Le cuento las patas. Si tiene 4 pares de patas, ¿sí? Ni más ni menos. Si tiene menos de 4, no es. Bien. Si tiene más de 4, tampoco es. Tiene que tener sí o sí 8 patas, en resumiendo, ¿no? No solo las arañas, tenemos a los escorpiones, que tienen un exoesqueleto por fuera, ¿sí? A diferencia de una araña, que una araña no tiene un exoesqueleto duro. Son más o menos duras algunas, ¿sí? Pero no todas. Pero un escorpión sí, es muy duro y tiene 8 patas. Eso es un arácnido.
Así ya me voy a dar cuenta por la cantidad de patas si tiene o no huesos y si pertenece o no a los artrópodos. Bien, básicamente acá miren, tenemos en las imágenes hermosas, puse un escorpión que claramente tiene un exoesqueleto, tenemos un cangrejo, ¿sí?, que es del tipo de los crustáceos, tiene un exoesqueleto afuera, le contamos las patas, tiene 1, 2, 3, 8. 8. Muy bien, sí. Bien, pero dijimos que si tenía cuatro pares de patas, era un arácnido. ¿Por qué él no es? Porque tiene un exoesqueleto por fuera y además tiene pinzas. ¿Sí? Entonces lo podemos clasificar como crustáceo. Después tenemos el miriápodo. No me voy a poner a contar la cantidad de patas que tiene este, pero le dicen 100 pies a pesar de que no le contemos todas. Si ya veo que directamente tiene más de 15 pares, listo. Ya es un miriápodo. Bien. Ahora después podemos ver la clasificación en los libros y saber de qué se alimenta, en dónde vive y demás. Así que para resumir, estas son las distintas clasificaciones de los animales. Posteriormente vamos a poder ver lo que son las clasificaciones de los distintos reinos. Pero para empezar, vamos a empezar con los animales, ¿sí? Así que bien, gracias, con esto Leo. damos por concluido la unidad número 2. Bueno, muchas gracias, Leo. Acá termina la diversidad en animales y nosotros seguimos con el programa de manual de cuarto grado para los chicos, un libro, una llave. Muchas gracias a la Secretaría de Educación por este proyecto tan importante para todos los chicos y muchas gracias a la Secretaría de Cultura por brindarnos el espacio. Hasta el próximo programa.